Te pedimos, Señor, recibas esta ofrenda de alabanza que esta congregación trae delante de ti hoy, Señor. Por favor, Señor precioso. Cántico de Jehová, canta en Cántico de Jehová, canta.
levanta mi cabeza y en mi gloria. Él levanta mi
nuestro Salvador y Redentor. Porque así como comenzó su restauración en la tierra física, cuando al principio la halló desordenada y vacía, pero el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, así de la misma manera nos hallaste, Señor, desordenados y vacíos, oh Dios de Israel, pero tú tienes un propósito eterno y te damos gracias, Señor, porque ahí estamos incluidos, Señor, para la honra y gloria de tu santo nombre. Y comenzaste, Señor, trayendo la luz por tu palabra, Señor, fue dicho sea la luz sobre aquel desorden y vaciedad. Oh sí, Señor, precioso, y en el segundo día hiciste la separación de las aguas del cielo y las aguas terrenales, porque es así como tú quieres que veamos, Señor, que unas son tus palabras y otras son las palabras terrenales, Señor, pero tú te estás moviendo por medio de tu Espíritu Santo, estás abriendo nuestros ojos y quebrantando nuestros corazones endurecidos, Señor. Oh Padre, y en el tercer día, mi Cristo, tu Santo Espíritu sigue moviéndose, haciendo separaciones, Señor amado. Y de aquí, Señor precioso, tú separas, Señor, las aguas terrenales y se descubren los secos, Señor amado. Pero de la misma manera, Señor, en los secos, mi precioso Rey, aún en la tierra seca, Señor, si vemos nuestra necesidad, tú quieres llenar de prados verdes, de árboles llenos de vida, oh Señor, para traer los frutos. Pero es a través, Señor amado, de que la lluvia de los cielos, precioso Rey, caiga sobre nuestra tierra seca, Señor, y nos humillemos, Señor, reconociendo que solo es a través de tu palabra viva, Señor, que podremos dar los frutos del Espíritu Santo, Señor, porque nuestro corazón va a dar los frutos del Espíritu, Señor. Oh sí, mi Rey, gracias, gracias, Señor, porque tenemos esperanza. La tierra no se quedará seca, Señor, la tierra tiene esperanza para producir los frutos del Espíritu. Gracias, Señor, por tu grande amor. Te alabamos, oh Rey, te bendecimos por siempre y para siempre, porque es la obra de tu Espíritu, no la obra de la carne, Señor. Sin merecerlo, no lo das todo, mi amado Dios. Oh, mi amado Señor, tú eres el único que cambias el lamento en baile y en gozo, y nos revistes de alegría. Nos haces, Señor, sentar en lugares tranquilos, porque eres tú el que está siempre con nosotros, el que hace que tu vara y tu callado siempre nos infundan el aliento, Señor, y aderezas mesa en presencia tuya delante de nuestros enemigos. Señor, gracias, gracias porque eres tú el Dios soberano, el que tiene misericordia, el que hace misericordia a millares y millares. Mirad el cuerpo a vuestro hermano, porque la obra de la cruz de Cristo ha sido y está siendo perfeccionada en vosotros.
así como Él lo dijo, no he visto iniquidad en Jacob, ni en vosotros. Levantaos, levantad vuestras voces, aclamadlo con júbilo, con gozo, con esperanza. Levantaos y decid gracias, Padre, por Jesucristo tu Hijo amado. Porque tenéis, pueblo mío, porque tenéis, pueblo mío, si yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por sus ovejas. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la verdad y la vida. Venid a mí, pueblo mío, y no temáis. Levantaos y sé fuerte y valiente, porque yo estaré contigo. No temáis, pueblo mío. Y de muchas maneras, en otros tiempos, a nuestros padres por los profetas. En estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. El Señor, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos, siempre por medio de sus profetas y siervos, atrayendo al hombre para perdonarlo. En estos postreros tiempos, dice, nos ha hablado, nos grita por medio de su Hijo: volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué moriréis? Volveos a mí, dice el Señor. ¿Oirás tú hoy la voz del Señor? ¿Acaso serás tú uno de sus elegidos que oiga hoy su voz? Mirad a Bartimeo, él no sabía si el Señor lo tocaría, si quizás de él tendría misericordia y daría luz a sus ojos, pero él clamaba: Señor, ten misericordia de mí, que no te importen las multitudes, que no te importe nada, solamente clama. Tal vez el Señor quiera tener misericordia de ti en este día. En medio de vosotros, ¿acaso no os he comprado con precio de sangre? ¿Acaso mi mano se ha cortado para redimir? Porque yo redimo la despreciada y atraigo la descarriada. Y os digo que mi gloria será vista en medio de mi pueblo, y la obra de mi espíritu será hecha en medio de vosotros, y toda carne lo verá. Consolaos, pueblo mío, dice tu Dios. Aclama el corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya
7. Y oí una voz del cielo, como el estruendo de muchas aguas, y como el sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como el sonido de arpistas tocando sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico, sino los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra. Estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son castos. Estos son los que siguen al Cordero a donde quiera que van. Estos han sido rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Sí, Señor. Sí, Señor. Nos inclinamos delante de ti, Señor, en esta hora, Señor. Nos inclinamos delante de ti. Señor, reconocemos nuestra pequeñez y reconocemos tu grandeza, Señor. Gracias, Señor, gracias por tu bondad. Gracias, Señor. Aleluya, Señor. Aleluya. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Vamos a leer Hebreos capítulo 2 y el verso número 1. Vamos a leer despacio, porque sí creo que si lo podemos hacer de esta forma, hermanos, yo he suplicado al Señor para que nos dé entendimiento. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos apartemos del camino del Señor. Es lo que en otra traducción dice, hermanos. Entonces, leyendo este primer verso, esta primera escritura, hermanos, él está diciendo que es necesario que con más prontitud atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Y qué son las cosas que hemos oído, hermanos? Pueden participar también esta mañana. ¿Qué es lo que oímos? Sí, la palabra de Dios. ¿Qué otra traducción puede tener lo que hemos oído, las cosas que hemos oído? Ustedes saben qué viene por el oír. ¿Qué viene? Viene la fe. Entonces lo que él está diciendo aquí es eso, hermanos. Y esta mañana vamos a ocuparnos un poco más del tema de la fe, que es, creo que por lo que todos venimos aquí, o esperamos que estamos aquí. Creo que no tendría otro sentido. Entonces él está diciendo, hermanos, y creo que es para nuestro tiempo, es muy importante que con diligencia atendamos es que nos ocupemos de las cosas que hemos oído, o sea, de la fe que hemos recibido por la palabra de Dios. Y eso, hermanos, se los confieso, pero esa es una preocupación que por años tengo. Y es que yo sí quiero ver mi vida a la par de lo que vivió el pueblo de Israel. Y hermanos, una conclusión es que el pueblo de Israel no entró por incredulidad, y lo hemos visto varias veces, pero es porque aunque ellos oyeron, ¿cuál fue el problema, hermanos? Y yo sé que nos ha pasado aquí a todos, es lo que nos está pasando. Estamos escuchando constantemente
la palabra de Dios. Estamos escuchando constantemente las cosas que tenemos que hacer. O sea, la fe. Estamos en el camino de fe. Pero la pregunta que esta mañana nos hacemos, hermanos, es: ¿cuántas de esas cosas, en cuántas de esas cosas estamos viviendo? ¿Cómo estamos avanzando en ese camino? Creo que es lo que el Señor nos quiere hablar esta mañana, hermanos. Leamos en Hebreos capítulo 5. Verso 11. El mismo escritor, que se presume que pueda ser el apóstol Pablo, pero no hay certeza, el mismo escritor, con la misma preocupación, dice, versículo 11 del capítulo 5: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Y la palabra es: nos hemos hecho lentos. O sea, lentos para oír. Hermanos, miren el versículo 12, que es la preocupación que nos nace esta mañana. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. O sea, hermanos, ¿qué está diciendo ahí? ¿Qué está diciendo, hermanos? Miren, si hemos oído, pero él aquí está hablando de que tenemos una condición que no debiéramos tener hoy, hermanos. Yo quiero preguntar esta mañana: ¿cuántas personas nos visitan por primera vez? Si pudieran levantar la mano, hermanos. 1, 2, 3. Hay suficientes, hermanos. Bienvenidos, bienvenidos a la casa de Dios. Pero, hermanos, miren, ellos nos visitan por primera vez. Aquí el resto, yo sé, hermanos, por la misericordia de Dios tenemos más tiempo. Pero él aquí está diciéndonos eso: ustedes debiendo ser ya maestros y estar viviendo en lo más básico. Los primeros rudimentos, hermanos, es lo más básico. Son las enseñanzas primeras del Señor, cuando ya deberíamos de haber avanzado, hermanos, en esos pasos. Él dice: tenemos que quedarnos estancados y volver a enseñarles lo mismo. Y volver a decirles, hermanos, algo como eso. Miren, hermanos, si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, entonces no seremos ¿qué? Perdonados. Pero yo sé, hermanos, que eso, estando ahí sentado o aquí parado, se oye por aquí, pero con facilidad sale por aquí. Y es la preocupación que el Señor tiene también, hermanos. Oímos con facilidad la palabra de Dios, oímos los consejos de Dios, y eso por tocar un tema: el perdón con mi cónyuge, el perdón con mis hijos, con mis familiares, con mis vecinos, con mis compañeros de trabajo. Pero nos cuesta, hermanos, nos cuesta. Y, hermanos, es el problema. El Señor es un Dios de esperanza, hermanos, y estamos aquí por eso. Pero yo, preparando esto, hermanos, aquí me incluyo en el mensaje,
y meditaba porque yo siento que pertenezco aún a este grupo, al grupo de los que Él dice: ustedes ya deberían de avanzar. Hermanos, miren, ¿recuerdan esa escritura que dice que la mies es mucha y los obreros son pocos? Hermanos, qué dolor, ¿no creen? Qué dolor, hermanos, porque nosotros deberíamos de ser esos obreros que el Señor está anhelando y espera. Y uno ve, hermanos, y hay necesidad de que haya obreros, hermanos. Es la necesidad, mire, es evidente. Pero el Señor quiere entonces que pasemos de esa etapa, porque es también el deseo, es el corazón del Señor, hermanos, que los años puedan pasar sobre nosotros y nosotros no estemos preocupados, no estemos viviendo en los primeros rudimentos, en las cosas más básicas, sino que podamos avanzar hacia la meta. O sea, hermanos, es un camino de ¿qué? De crecimiento, es un camino de maduración. Y así como eso, hermanos, lo demás yo he repetido, pero hermanos, esperamos que en esta congregación nadie tenga problema con el diezmo, que es también una enseñanza básica, que es también un rudimento, hermanos, es un principio también, los diezmos, por tocar algo. Y si toco ese tema, Dios quiera que los oídos no se cierren, pero es un rudimento, hermanos. Y aunque tuviéramos que volver a tocarlo, pero es lo que el Señor está diciendo. Ese sería un paso que ya tendría que estar en nosotros, ya no tendría que haber problema. No tendría que tener problema. Las ofrendas, lo mismo, hermanos, estar dispuestos a despojarnos. Y de ahí para allá, el resto, hermanos, la música, apartarnos de las cosas de este mundo, como nos compartían el jueves, hermanos, hacer lo que al Señor le agrada, saber cuál es su corazón y caminar ahí, hermanos, no estar pensando en las cosas pequeñitas. Ahí damos vueltas, hermano, vueltas, porque el hermano no me saludó. Y mire, hermanos, lo digo porque aquí pasa eso, hermanos. Y perdón, hermanos, si en algún momento no hemos saludado a alguien y ni cuenta nos hemos dado, pero pedimos perdón. No saludamos a nadie con ninguna intención de no lo voy a saludar. No, pero no debería ser un motivo para que nadie esté pensando: es que no me saludan. Porque es una muestra de ¿qué, hermanos? ¿De qué? Es una muestra de pequeñez. Amén. Aquí venimos, hermanos, a buscar al Señor. Aquí venimos a alabar al Señor, hermanos, a exaltar al Señor. Y si el hermano no me vio, no me saludó, como hemos oído, tal vez no me vio, está preocupado, está enfermo, etcétera, etcétera, hermano. Pero son cosas por las cuales yo no debería de enojarme contra el hermano. Ay, ese hermano sí que es orgulloso y creído. Hermanos, ya deberíamos de pasar esa etapa en nuestra vida. Ya deberíamos de estar pensando más bien en quién es el hermano enfermo de la congregación. ¿No creen ustedes? Mire, hermanos, qué camino ese. Deberíamos de preguntarle a los líderes: hermano, ¿por quién hay que orar? ¿Quién necesita oración para yo unirme a esa oración? ¿Quién tiene dificultad? Oh, hermanos, miren qué camino. Y repito, el Señor me trajo esto es porque estoy en el primer grupo, donde necesitamos otra vez que se nos vuelva a enseñar. Pero Dios tiene la intención, Dios tiene el deseo, hermanos, de que avancemos, de que crezcamos. Por lo tanto, hermanos, le he puesto como título a este mensaje, que no será corto: la fe y la acción.
Es el título, hermanos. La fe y la acción. Y lo alienta mucho a uno cuando uno medita una escritura, una palabra de Dios, y de alguna manera uno busca, Señor, que pudiera haber alguna confirmación, que pudiera haber algo que uno sabe que está tal vez trayendo. Y sí se alienta a uno, pero el hermano también lo dijo en la oración, el Señor, diciendo: hay situaciones que necesitan de nuestra acción para que el Señor pueda obrar en nosotros. Es el resumen. Y queremos entonces, con esa intención, como él decía, está, digamos, el perdón nuestro. Si queremos recibir perdón, estamos sujetos, hermanos. O sea, debe de haber una acción en nosotros. ¿Y es cuál? Que debemos perdonar a nuestro prójimo. Debemos perdonar a nuestros deudores, hermanos. Y nadie aquí, hermanos, tiene una deuda. Nadie tiene un deudor. O sea, no hay una deuda más grande que la que el Señor Jesucristo pagó ya por nosotros. Esa es la deuda máxima, hermanos. Entonces no hay ningún sufrimiento. Incluso no me echaron del trabajo, hermanos, no es un gran sufrimiento. Sí se sufre, y ojalá que a nadie lo echen. Pero, hermanos, es eso. No hay una deuda mayor. No, Él hizo su deuda mayor, la pagó por nosotros. Entonces vamos a estudiar, vamos a mirar bajo el título La fe y la acción. Entonces dijimos que, para que lo entendamos así como paralelo, ¿qué es fe? Fe es oír. Entonces la fe es lo que oímos. ¿Y cómo podríamos decir qué son las acciones? ¿Qué sería una acción? Una acción es obedecer también. Podemos traducirlo así o no. Acción sería obedecer, sería obrar también. Obrar. Y quiero que vayamos ahora a un texto en Santiago capítulo 2. Aquí más adelantico del libro de los Hebreos. Santiago capítulo 2. Vamos a leer el verso número 14. Y sabiendo que hay personas nuevas, vamos a tratar de que esto sea claro, hermanos. Versículo 14, capítulo 2 del libro de Santiago. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Miren qué preguntas el Señor, hermanos. Y yo estoy seguro, hermanos, 100% seguro, que aquí la mayoría de los que estamos tenemos ¿qué? Fe. Yo estoy seguro de eso, hermano. Tenemos fe. Fe no hay que complicar. La escritura dice en Romanos que la fe es oír la palabra de Dios. La fe es oír la voz de Dios. La fe viene por oír la voz de Dios. Yo creo, hermanos, que todos aquí tenemos fe. Ya hemos oído, hermanos, ya hemos oído. Ya hemos oído. Pero lo que Él dice aquí, ¿será que nos aprovechará solamente la fe? ¿Y cuál será la respuesta, hermanos? ¿Qué dicen ustedes, pues? Porque Él mismo no responde. Él mismo dice: aprovechará si alguno tiene fe y no tiene obras. ¿Podrá la fe salvarle? Y luego pone un ejemplo. Entonces, ¿qué opinan ustedes de eso, hermanos? ¿Aprovechará solamente la fe sin las obras? Hermanos, pero les voy a preguntar otra vez: ¿podrá solamente la fe salvarlos?
Ya contestan menos. Bien. Pero es lo que Él va a explicarnos aquí, hermanos. Es lo que Él va a pasar a decirnos. ¿Aprovechará de algo esa fe? Y la idea, hermanos, ¿le aprovechó de algo en el desierto al pueblo la fe que oyó la voz del Señor? No, porque no fue acompañada de ¿qué? Digámoslo, no fue acompañada de sus acciones. Digámoslo, no fue acompañada de su obediencia, hermanos. Y es lo que hoy debe tocarnos a nosotros. Sí, ya hemos oído, hemos oído, pero la verdad es que no estamos obrando, no estamos accionando. Entonces Él dice, hermanos, ahí Él dice, eso no aprovecha de nada. Y es así, hermanos, que Él está hablando en el contexto, leámoslo. Santiago está hablando en el contexto de oír y de hacer. Leámoslo en el capítulo 1 y el verso 19. O sea, Él aquí no está inventando un tema, lo está sacando de algún lado. Él dice, verso 19, capítulo 1: por esto mismo, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia, mire lo que dice ahí Él: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar las almas. Está hablando de la fe, hermanos, que recibamos la palabra que nos dan constantemente. Pero sed, verso 22, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente ¿qué? Oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, sino que, o sea, hermanos, está invitándonos a que oigamos, pero también que hagamos. Usemos el verbo, pero que también hagamos, hermanos. O sea, no solamente oidores, sino hacedores. Y Él dice que esa persona, ¿cómo va a ser? Será bienaventurado en lo que hace. O sea, hermanos, eso hará que esa persona pueda prosperar en su camino. Es lo que dice, esa persona prosperará. O sea, esa persona crecerá, hermanos. Que siento que para lo que hemos venido diciendo es lo que necesitamos. Cuando escuchamos y nos quedamos en lo mismo, nos quedamos en lo mismo. Cuando hay casos peores, como por ejemplo justificar el pecado, justificar diciendo, no, pero es que soy débil. Ya escuché del Señor que tengo que apartarme, pero soy débil. Y ya hemos dicho, hermanos, no eres débil. Bueno, tal vez, pero tú estás diciendo, ya escuché y tengo fe, pero amo más este deleite, pero amo más este juguete, amo más esto que no quiero soltarlo. Es lo que estamos diciendo. Y vamos a ver cómo podemos entonces hacer prosperar esto, hermanos. Sigamos leyendo Santiago capítulo 2. Y vamos a leer el versículo 19, 18. Es todo el tema, pero no quiero leerlo todos. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bueno, no iba a leer ese. El 20. Mas quieres saber, ¿qué dice ahí, hermanos? Seguido, leámoslo. Mas quieres saber, hombre vano. Ahí la palabra también, hermanos, es hombre vacío.
Y hermanos, miren, es por eso. Mas quieres saber, hombre vacío, que la fe sin obras es muerta. Y eso es realmente lo que alguien es, hermanos, cuando no acciona su fe. ¿Cómo es? Es un hombre vacío también, es un hombre vano, lo que está diciendo. Hombre vano, tú que tienes fe, pero no pones por obra, no accionas la fe que tienes. Dice: no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció. Ahí la palabra es que ¿qué hizo él, hermanos? Accionó. Es repetitivo, pero quiero que lo entendamos. Él accionó, él puso por obra su fe cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves? Miren qué importante este verso, hermanos. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Amén. Aleluya, hermanos. Miren, sí hay un camino de perfección para nosotros, y Él lo está diciendo ahí. O sea, por lo menos Él dice ahí: la fe de Abraham se perfeccionó. ¿Alguien se ha preguntado alguna vez: ¿podemos alcanzar la perfección? No. Y decimos nosotros: no es cierto, hermanos. Sí la podemos alcanzar. Sí estamos invitados a alcanzarla. Como perfección, como madurez, como crecimiento, sí podemos lograrlo, hermanos. Y es lo que le está diciendo ahí. La fe de un hombre, Abraham, se perfeccionó por las obras, por las acciones. Entonces, mis amados hermanos, la invitación esta mañana es a que, si oímos hoy su voz, no endurezcamos los corazones. Hablando del mismo tema en Hebreos capítulo 3, 4, Hebreos 3, 4, por ahí. Hermanos, es lo que nos está invitando el Señor, a que pongamos por obra, que pongamos por acción la fe que tenemos. Ya no es tiempo más, hermanos, de estar en lo mismo. No, pero no, hermanos, vamos adelante. Mire, hermanos, cuánto ha querido el Señor, pero cuánto ha querido también nuestro pastor que esta sea una congregación que madure. Amén. Ha querido, hermanos, ha querido, ha derramado, ha orado, como Él ha dicho, hermanos, amados. Pero solo aquí le hacemos fila para venir a traerle problemitas. Bueno, tal vez sean problemotas, pero es así, hermanos. Entonces es una muestra de que lo que necesitamos es crecer, es madurar. Y estamos siendo invitados. Nadie es excluido, hermanos, nadie. Él dice: todos están invitados, hermanos. Solo es que podamos responder. Y ya vamos a ver cómo es que podemos responder, porque yo estaba leyendo esto, hermanos, y me encontré con que hay una escritura donde dice que en Romanos, los que saben aquí, Romanos capítulo 4, donde dice que nadie es capítulo 3, ningún hombre será justificado. ¿Por qué? Contesten los que saben Romanos capítulo 3. Ningún hombre será justificado por las obras de la ley. Y ahí como que tuve un cortocircuito, porque es contrario a lo que estoy diciendo. Es contrario a lo que Santiago, el apóstol, nuestro hermano Santiago, está diciendo. Tal vez pareciera, pero él lo que está haciendo es una aclaración también. ¿De acuerdo? Y es porque sí hay dos tipos de situación. La primera es cuando tenemos que reconocer, hermanos, que ninguna obra realmente que nosotros podamos hacer, o sea, ninguna obra va a ser más alta que la obra de Jesucristo en la cruz, hermanos. Y es la bendición, es el tema que tenemos que entender también. No va a haber confusión.
pero sí es la idea saber de que Cristo Jesús murió en la cruz por ti y por mí. Amén. Murió en la cruz. Ahí somos redimidos, hermanos. Ahí encontramos salvación. Creyéndolo, creyendo eso, hermanos, encontramos salvación. Pero la idea no es quedarnos solo en creer, que es lo que dice ya Santiago. Y el problema que también sucede es es que yo he escuchado gente que justifica sus pecados diciendo eso mismo: soy débil y ya no vivo bajo la ley, sino que ya vivo bajo la gracia de Dios. Entonces, si la gracia de Dios no está sobre mi vida, no voy a poder dejar esto que tengo. No voy a poder dejar esto que tengo, dice el que quiere justificar su necesidad, su debilidad, su problema, su falta de perdón. No, hasta que el Señor no me diga, yo no voy a perdonarlo. Hermanos, ¿qué opinan de eso? No. Pero por otro lado, Santiago dice: tú debes de poner lo que crees en acción, como lo hizo Abraham. Y hermanos, como lo hizo los hombres de fe, lo vemos en Hebreos capítulo 11. Ustedes saben de memoria el capítulo 11 de Hebreos. Dice que por la fe hicieron. O sea, mis amados, ayer nos pasó algo particular y ellos estaban entrenando, estaban aquí en el coro en la noche, y cuando regresamos a casa se había ido el agua, se había suspendido el servicio del agua por un tiempo y estábamos escasos de agua. Entonces, sin agua, un poquito que había por allí, solo uno trata de que rinda. Y bueno, nos preocupamos por el agua. Señor, no hay agua, y ustedes saben cómo es sin agua. Pero lo cierto del caso fue que pasaron las horas, o fue ya noche, tarde, y de pronto empezó a llover. O sea, el Señor hizo que lloviera, hermanos. ¿Entienden? Y no siendo que lo hizo por mí, pues no está hablando por mí. Amén, yo sí lo tomo para mí. Pero llovió. Y el Señor es el que hace llover sobre buenos y sobre malos. Él hace llover. Entonces solo el agua cayó, una pequeña, y luego ya sí se abrió, hermanos, y llovió. Entonces yo estaba estudiando esto, hermanos, y o sea, se me vino luego, pero reflexioné lo que tuve que hacer, hermanos, cuando yo estaba sabiendo que llueve, que es agua pura y que estábamos escasos de agua. Entonces lo que yo hice fue que salí tarde, casi a mojarme, en una caneca gigante que tenemos, y la puse donde cae un chorro de agua. Y hermanos, ahí estaba el agua, estaba cayendo. Y yo no sé por qué, pero solo, hermanos, ya empezó a dejar de llover, y el chorrito se fue mermando y terminó casi llena la caneca que teníamos. Entonces, ¿qué sucedió ahí, hermanos? Es ilustrativo, es una experiencia que tuvimos. Y fue que sí supe que estaba lloviendo, no teníamos agua, Dios hizo que lloviera. ¿Qué si yo me quedo durmiendo, descansando, me arropo, me volteo? Mañana vendrá el agua, mañana vendrá. Entonces, ¿qué pasó ahí, hermanos? No obré mi fe. Eso es como eso, hermanos. Es saber que tenemos esa posibilidad. Y efectivamente, hermanos, hoy amaneció y el agua no llegó, pero gracias a Dios ya teníamos agua. Entonces, hermanos, es como eso. Lo que el Señor quiere es eso, hermanos, que ya estemos dando los pasos, que ya estemos caminando hacia adelante, hermanos. Ahora quiero que leamos un ejemplo. Y miren, hermanos, es tanto, ustedes lo saben. Lo voy a leer aquí en Efesios capítulo 4. Lo voy a leer yo solo. Efesios capítulo 4, verso 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe
hablando de lo mismo, y del conocimiento del Hijo de Dios, que todos lleguemos a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos, como hermanos, niños fluctuantes. O sea, está hablando de lo mismo, sino que, sigue diciendo, sino que, aquí dice, aquí no dice siguiendo. En una traducción que encontré dice, sino que practicando. Miren, sino que practicando la verdad. ¿Y qué será la verdad, hermanos? La fe, la palabra de Dios. Sino que practicando, sino que poniendo por obra lo que hemos oído, en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, crezcamos en Cristo Jesús. Amén. Es el mensaje, hermanos. Es el mensaje. Que lo que aquí oímos, hermanos amados, día con día, que lo que el Señor te está hablando que tú debes de hacer, no lo cuestiones ya más, no lo justifiques más, sino que tú puedas decir: Señor, heme aquí. Aquí estoy, Señor, aquí estoy. Dame la gracia. Y ya vamos a ver qué pasa con eso de la gracia. Pero dame la gracia, Señor. Pero yo quiero decididamente, Señor, como Romanos dice, y se los he compartido, decididamente yo quiero presentar mis miembros para que te sirvan como un instrumento. Yo quiero entregarme a ti, sabiendo toda la salvación que tú has hecho. Como también dice Efesios capítulo 2. Dice que tenemos que entender que la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe, sino que la salvación es por gracia. Pero estamos llamados ¿a qué? A hacer buenas obras. O sea, estamos llamados a accionar, hermanos, a poner en práctica. Y eso permitirá, hermanos, ya lo leímos, no lo olviden hoy, por favor. Ya lo vimos. El accionar nuestra fe, el accionar perfeccionará, hermanos, nuestra fe. O sea, nos llevará a un camino de perfección si accionamos. Vamos a leer ahora, hermanos, un ejemplo en Lucas. Quiero que leamos Lucas capítulo 17. Vamos a leer el Evangelio de Lucas. ¿Qué les dije? No. Lucas capítulo 5. Perdón. Lucas capítulo 5 y verso 17. Miren lo que dice aquí, hermanos. Aconteció un día que Jesús estaba enseñando, y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él. ¿Para qué, hermanos? Para sanar. Hermanos, ¿saben cómo les traduzco esto? Se los traduzco así. Ahí había que fe para el que hubiera sabido que el Señor estaba ahí. Lo mismo que la agüita es, hermanos. Lo mismo que la agüita. El Señor estaba ahí con poder para sanar. Y seguramente la multitud lo sabía ya. No, la gente sabía, ahí está Jesús y Él puede sanar. ¿Sí? Verso 18. Y sucedió que unos hombres que tenían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerlo delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, se entristecieron y se enojaron, devolviéndose para sus casas, diciendo: otro día será. Es lo que dice aquí, hermanos. No es lo que dice eso. O sea, hermanos, miren, es
estos hombres saben que está el poder del Señor. Hermanos, miren, aquí sabemos todos que el poder del Señor está con nosotros para sanarnos, para salvarnos, para librarnos. Están todos invitados, hermanos, a los cultos de los jueves a las 7 de la noche. Están todos invitados a la oración de varones los martes a las 6:30 de la mañana. Los viernes toda la congregación 6:30 de la mañana. A los grupos de hogar, hermanos, están todos cordialmente invitados. Al instituto, los que quieran prepararse, hermanos, están todos invitados, porque sabemos que ahí hay poder. Pero ellos no dijeron, no, qué gentío, tener que hacer esta fila para pagar. Uy, que eso no lo digan, porque eso sí no lo queremos hacer, ¿verdad? Cuando uno va, hermanos, a pagar los impuestos o las deudas y hay esas filas, ahí sí como que uno piensa, qué fila tengo que hacer para pagar. Pero es saber que puede haber una fila, hermanos, o una multitud, pero donde vamos a encontrar, ¿qué, hermanos? La sanidad, la paz que solamente el Señor puede dar, hermanos. Miren eso, como la paz. Entonces no encontremos obstáculos, porque ellos no dijeron lo que yo leí entre líneas. Lo leí entre líneas a propósito, hermanos. Ellos no dijeron, nos devolvemos, hay mucha gente, sí sabemos, pero nos vamos a devolver. No, sino que dice que subieron encima de la casa. Subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Y dice el verso 20, hermanos, al ver Jesús la fe de ellos, dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Amén. Miren qué lindo eso, hermanos. Eso me parece muy, muy hermoso, hermanos. Pero es ver que la fe de estos hombres, o sea, hermanos, Jesús no hubiera dicho, Jesús no hubiera exaltado, tal vez no hubiera habido la sanidad para ese hombre paralítico si esos hombres decididamente se hubieran subido ahí, hermanos. Qué impertinentes, ¿sí o no? ¿Cómo sentiríamos aquí bajando aquí, hermanos? Solo Josué lo vemos ahí colgado ahí, pues. Pero, hermanos, es eso, es saber, es entender que necesitamos poner por obra lo que creemos, sin poner obstáculos, por difícil que esté, hermanos. Miren, yo no voy a leer todos los ejemplos, pero ustedes saben, hermanos, lo que la mujer de flujo de sangre decía, sabiendo lo mismo, que Jesús podía sanar. Dice que esa mujer, hermanos, solamente decía: si tan solo tocar el borde de su vestidura. Solo el borde, hermanos, miren el borde. Y ahí dice que entre la gente ella lo tocó, hermanos. Y es tan real que el Señor mismo testifica diciendo: ¿quién me ha tocado? Porque aunque estoy entre la multitud, sentí que salió poder de mí. Amén. Hermanos, entonces no pongamos obstáculos, no nos justifiquemos, no estemos justificándonos y diciendo: no, pero es que yo no puedo, soy débil. No, hermanos, no. Es tiempo, ya es tiempo, para este tiempo, hermanos, de que el Señor nos ayude, hermanos. Es tiempo de que decididamente le digamos: Señor, yo quiero caminar contigo. Amén. Yo quiero caminar contigo, yo quiero abandonar esto que me entorpece mi vida espiritual. Yo quiero abandonar esto que no me permite crecer. Es lo que hay que hacer, hermanos. Esa es la acción. Y no para que ninguno diga: yo abandoné esto, yo no soy capaz. Yo no puedo decir eso de las cosas que he dejado, hermanos. Honestamente no puedo decir eso, porque también reconozco cuántas cosas hemos dejado, cuántas cosas el Señor nos ha quitado, nos ha limpiado. Yo levanto la mano, hermanos. Dios nos ha limpiado de muchas cosas, nos ha limpiado. Y, hermanos, a esta etapa, a esta edad,
¿quién podría decir: yo vencí eso así? O le tengo la clave. La clave, hermanos. Pero sí podemos decir confiadamente: el Señor me ha socorrido. El Señor se ha apiadado de mí y me ha dado su gracia. Qué lindo eso, hermanos. Ya les voy a leer el libro donde dice Romanos. Dice que, ya le voy a leer, pero es eso, hermanos, es entender y reconocer que es el poder del Señor. Pero luego, ¿qué hago yo? Quiero caminar, quiero avanzar. No quiero quedarme, hermanos, en los primeros rudimentos. Ya es tiempo, hermanos, ya es tiempo de que esta iglesia avance. Ya no hay que tener rivalidades, hermanos. No hay que tener división, contienda, pleitos, hermanos. Ya es tiempo, y me incluyo. Pero ya es tiempo de pasar esa página, hermanos, y avanzar. Es tiempo de eso, hermanos. Quiero que leamos también en Lucas capítulo 7. Lucas es muy especial, hermanos, y habla mucho de la fe. Lucas capítulo 7. Hablando del centurión. Lucas capítulo 7 y verso 1. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Y cuando el centurión oyó hablar a Jesús, escuchemos aquí la palabra, hermanos. Y cuando él oyó hablar a Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: ven aquí la actitud de este hombre, hermanos. El testimonio delante de los ancianos era ¿cuál? Era: este es digno de que le concedas la petición. Este es digno de que le concedas la petición, porque ama a nuestra nación y nos ha edificado una iglesia. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno. Su propia condición, hermanos. Él era capaz de reconocer lo que tenía, hermanos. Pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo cual ni aún me tuve digno por venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo sanará. Porque también, y él entra a explicarle qué es lo que pasa, hermanos. Él entra a explicar qué es lo que él cree. Él entra a decirle al Señor: esta es la fe que yo tengo. Esta es la fe. Después de que realmente me incliné, me sentí indigno. Él no llegó reclamando: bueno, tienes que sanar. Yo soy una autoridad y tienes que sanar a mi siervo. No, hermanos. Él dice que después de haber oído al Señor, lo que hizo fue que se humilló, hermanos. Se inclinó. Entonces él dice: por lo que también yo soy un hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír Jesús, se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Amén. Entonces, hermanos, ¿cuál fue la fe de este hombre? ¿Cuál fue la fe de él? Bueno, hermanos, él estaba muy dispuesto, primero que todo, a reconocer, hermano, a humillarse, como vemos en los pasajes, como vemos en la mujer de flujo de sangre, como lo vemos en la mujer sirofenicia. ¿Recuerdan? Señor, yo reconozco que soy un perrillo, pero aún así también reconozco que tú puedes alimentar los perrillos.
Este hombre estaba dispuesto a reconocer, hermanos, que no era digno, que lo que tenía no le servía. Y el Señor, hermanos, dice que viendo esa fe, incluso Él operó. Él dice que mandó un personal, mandó vayan. O sea, no está solamente el oír, el oír, sino que también es el accionar, hermanos. Y es lo que sabemos, Dios está viendo principalmente, ¿qué, hermanos? Nuestro corazón. Él está sabiendo qué estamos creyendo, qué estamos viendo, hermanos. Él lo sabe, Él lo sabe. Pero tenemos que poner por obra, hermanos. Y eso es lo que pasa. Y dice que cuando esos hombres volvieron, hermanos, ya el siervo estaba como, estaba sanado. O sea, ya el poder del Señor también había operado sobre esa vida. Pero eso lo sabemos, hermanos, ¿no? Y todos sabemos aquí. ¿Cuántos de ustedes quieren autoridad, hermanos? Levanten la mano. Yo quiero autoridad para gobernar bien mi casa, hermanos. Yo quiero autoridad para gobernar sobre mis hijos, por lo menos. ¿Cuántos queremos autoridad, hermanos? Entonces sabemos que la autoridad va a venir si qué, si estamos bajo autoridad. Pero eso lo sabemos. Y eso es lo que eso se llama fe. Ya tenemos la fe, ya lo sabemos. Ahora yo les digo a ustedes, hermanos, vayan y sujétense a sus autoridades. Hágalo hoy. Hágalo con su esposo hoy, hermana amada, hágalo. Sométase a la autoridad de su marido. A los hijos, sométanse a sus padres. Eso es lo que hay que hacer hoy, hermanos. Hoy. Porque practicando la verdad en amor, ¿qué va a pasar? Entonces creceremos. Sin ninguna duda, hermanos. Sin ninguna duda. Yo personalmente, hermanos, aquí veo jóvenes muy sujetos. Yo veo jóvenes sujetos. Y son jóvenes que tienen edades escasas. Jóvenes, muy jóvenes, pero muy sujetos. Y yo digo dentro de mi corazón, estos muchachos, hermanos, van a tener toda la autoridad de Dios mientras sigan caminando en este camino. Yo lo digo, hermanos, y lo anhelo. Pero es real. Y no importa que tengas muchos años. Ahí no importa tener el título, hermanos. Ahí no importa ser el general. Sino que aunque fueras pequeño, pero si tú decides vivir, si tú decides someterte a tus autoridades, entonces tú vas también a tener autoridad. Pero eso se hace ¿cómo, amados? Viviéndolo. No solamente quedándonos con la fe, no solamente quedándome con lo que he oído, sino que decididamente así quiero vivir para el Señor. Amén. Y voy a ver, hermanos, un ejemplo final. Quiero que vayamos a Lucas capítulo 15. A leer Lucas capítulo 15. Y hermanos, yo les pediría al favor que lean por favor nuevamente el libro de los Romanos. Lean por favor nuevamente el libro de los Romanos, donde él habla de eso, hermanos, de la justificación por la fe. La justificación. Pero como les digo, es un complemento también. Sí, nada depende de nosotros. No recuerdo un dicho de un hermano que dice: hagamos todo como si dependiera de nosotros, pero sepamos y creamos que depende de Dios. Es como es la idea con el mensaje, hermanos. O sea, lo que creemos hoy
pongámoslo por obra. Ya no más, ya no estemos sacando excusas, sino que hoy, Señor, hoy quiero vivir así. Hoy en la cancha, a los futbolistas nos vamos a portar bien. Que Dios nos dé la gracia. Pero es la idea, hermanos. Es el trabajo propiamente, hermanos. Y lo digo porque si yo juego fútbol, ahí me ponen los hermanos. Tú puedes decir lo mismo en tu lugar que vas a estar. Señor, en la casa, en el trabajo, ya quiero tomar la decisión. Quiero abandonar eso. Quiero abandonarlo ya. Y ya quiero seguir a la meta, Señor. Hay algo más, hermanos, hay algo más. No podríamos, hermanos, la preocupación que surge es eso. Es que ustedes ven que el pueblo de Dios quedó tendido en el desierto. Y lo dice también Hebreos. ¿Por qué? Porque a ellos les faltó poner por obra la fe. Les faltó obedecer, es lo que el Señor dice. Les faltó la obediencia. Traducido, es de lo que estoy hablando, es la obediencia, hermanos. Sal de Ur de los Caldeos. ¿Y qué hizo Abraham? Salió, etcétera, hermanos. Vean los hombres de fe y la galería de fe lo dice. Por esto lo guardaron. O sea, todos accionaron. Todos sí tenían fe, pero aplicaron, hermanos, accionaron su fe. Entonces vamos a leer aquí un último ejemplo, hermanos, en Lucas capítulo 15. Y antes de eso, yo solo voy a leer esta escritura, hermanos. No vayan ahí, tengan su Biblia en Lucas 15. Pero dice en Romanos capítulo 5, dice, verso 1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también, miren, despacito, está hablando de Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a la gracia en la cual podemos estar firmes. Amén. Qué linda esa escritura, hermanos, ¿no les parece? Es una escritura hermosa, hermanos, donde está diciendo eso. Donde está diciendo, hermanos, tenemos entrada a la gracia por la fe. O sea, sí es la gracia, teniendo la fe. Pero esa fe, hermanos, nos hará, si la ponemos por obra, que estemos como firmes. O sea, lo mismo, que crezcamos, que prosperemos, que maduremos. Es lo que él está diciendo ahí, hermanos. Tendremos entrada a la gracia por la fe. Pero no solo es creer. Yo creo y voy a esperar aquí a que mañana por la mañana el agua venga. El agua que yo escaseaba venga. Hermanos, miren, y si no hubiéramos recogido esa agüita, mucho perfume hoy. Pero gracias a Dios, hermanos, gracias a Dios. Sí, porque nos puede pasar eso. Sí, está lloviendo, pero no, hermanos, no. Vamos a accionar. ¿Me comprenden, hermanos? Amén. Vamos a decirle, Señor, por la gracia estaremos firmes. No por mi obra, no porque yo hago esto muy bueno. No, sino por la gracia, Señor, que tú darás sobre mi vida. Yo estaré firme, pero porque quiero caminar en ese camino. Leamos Lucas capítulo 15. Y vamos a leer, hermanos, esta parábola preciosa. Verso 11. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el padre les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre a aquella provincia
y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Hermanos, qué condición, ¿cierto? Y lo tremendo es que yo en algún momento pensé que él estaba comiendo, o sea, que él sí veía eso ahí, con los cerdos, el alimento de los cerdos. Y entonces él dijo: voy a comer. Pero eso no es así. Dice que nadie, ni aún él lo que decía era que deseaba comer, pero nadie le daba. Y no podía quitarle el alimento a los cerdos, porque si no, ¿qué? Lo echaban, hermanos. Entonces tenía que someterse ahí a su gran hambre, hermanos, a su gran dificultad. Verso 17. Y volviendo en sí. Vamos a ver, hermanos, si pudiéramos traducir estas pequeñas y cortas palabras. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. ¿Qué podría ser eso, hermanos? ¿Quién puede traducir eso, hermanos? Bueno, en base a lo que vengo compartiendo, hermanos, es que este hombre, hermanos, por la misericordia de Dios, él tuvo un encuentro con Dios primero, y él es alumbrado en su dificultad, en su necesidad, y él reflexiona y dice: pero si yo conozco la verdad, pero si yo he experimentado en la casa de mi padre lo que ahora voy a pasar a decir, y es que allá hay criados, hay jornaleros, hay abundancia de pan. Yo mismo estuve muchas veces sentado en la mesa del banquete. ¿Cómo se llama eso, hermanos? Se llama fe también. O sea, él sabía eso, hermanos. Él sabía eso. Él lo puede reconocer. Como repito, todos aquí sabemos qué quiere Dios de nosotros. Todos aquí sabemos qué quiere Dios de nosotros, y se llama fe. Él sabía. Sigue diciendo, en su meditación él sigue diciendo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Repito, hermanos, es la palabra de verdad que este hombre tenía formado. Creo que nosotros, hermanos, hoy tenemos la misma posibilidad de reflexionar. Tenemos la misma posibilidad. El Espíritu de Dios, yo sé que constantemente se mueve en nosotros, diciéndonos: tú eres un hijo que pertenece a la casa del Padre, y el Padre te está esperando. Eso es, hermanos, constantemente: esto no está bien, esto no agrada al Señor, voy a buscar más al Señor. Constantemente, yo sé que lo decimos. Pero ¿y qué si el hombre se queda ahí pensando solamente eso? ¿Podrá acaso hacerle provecho su fe? ¿Podría acaso hacerle provecho si él se queda pensando: sí, ahí voy a ir, sí, ahí voy a esta semana, la otra semana sí, la otra semana sí? No, hermanos, miren lo que dice aquí la escritura, verso 20: y levantándose vino a su padre. ¿Y eso qué implica, hermanos? ¿Qué implicó eso? El título del mensaje: la fe y la acción. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo al padre, como ya lo había pensado. O sea, hermanos,
no solo se quedó en palabras, en pensamiento, en fe, sino que el Hijo le dijo al Padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y hermanos, ¿qué es lo que viene como resultado de esta actitud? Definitivamente, hermanos, como resultado de la actitud viene una gran restauración para el hijo pródigo. Amén. Y hermanos, ojalá que no hayan aquí muchos hijos mayores. Es lo que le pido al Señor. Yo no estoy justificando ni estoy diciendo que tenemos que ir a pecar. Yo no estoy diciendo que tenemos que ir a hacer todo el mal posible. No. Pero sí estoy diciendo, hermanos, que pudiéramos no estar justificando nuestros males, sino que pudiéramos estar hoy reconociendo que tenemos males y errores, que tenemos debilidades, que tenemos pecados, que tenemos necesidades, fallas, y que podamos hoy decirle al Señor: Señor, yo quiero reconocer delante de ti mi condición. Eso es. Y eso nos va a hacer no los hijos de la casa. Ah, pero vean aquel. Pero ¿cómo va a ser restaurado este que anda tan mal y yo no? Hermanos, que Dios nos libre de una condición de esas. Ver que otro prospera, tal vez después de que estuvo mal, y no estamos contentos con el Señor, sino que podamos ser los hijos pródigos hoy, reconocer, reflexionar, pensar, pero además de eso, ir hacia el Padre, hermanos. Accionar, venir, hermanos. Ya les dije cuántas oportunidades hay. En tu casa, hermanos, busca al Señor. Busca al Señor, acércate en tu necesidad, en tu debilidad, acércate al Señor. Y le vas a demostrar al Señor de que tú realmente si quieres abandonar lo que no le agrada al Señor. Pero no solamente nos quedemos conociendo la verdad, sino que podamos decir: Señor, no quiero ser un oidor olvidadizo, sino que quiero ser un hacedor de tu palabra. Amén, hermanos. Y con toda seguridad, miren, el hijo pródigo aquí fue restaurado a una posición, hermanos, que no la imaginamos. Pero dice que el Padre lo coronó, lo vistió, lo besó, hizo una gran fiesta, hermanos. Qué bendición. Ese es un camino de ¿qué? De perfección. Porque, hermanos, ¿quién aquí no se ha equivocado? ¿Quién aquí no ha fallado como el hijo pródigo? Todos hemos fallado. Entonces todos también tenemos la oportunidad hoy de venir y decirle: Señor, perdónanos. Señor, queremos demostrarte ya con nuestros hechos. Queremos demostrarte ya, Señor, que te amamos y que queremos honrarte, queremos ser cambiados, queremos alcanzar la madurez. No nos quedemos en cosas pequeñitas, hermanos amados. Avancemos, crezcamos. Es lo que el Señor está pidiéndonos en este día, hermanos. ¿Qué tal si inclinamos nuestros rostros, hermanos, y le pedimos al Señor que nos ayude, que nos dé su gracia, Señor? Dios, con mucha necesidad, Señor, estamos aquí delante de ti, Señor, reconociendo que somos pequeños, Señor, y que tú eres grande, Señor, capaz de perfeccionar tu obra en nosotros. Nos inclinamos, Señor, nos postramos. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Padre. Me llamó la atención dos versículos cuando el hermano Gustavo estaba compartiendo. Dice en Lucas capítulo 7 y versículo 29. Dice que todo el pueblo y los publicanos
cuando oyeron del bautismo de Juan, dice, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Otra traducción dice, reconocieron la justicia de Dios siendo bautizados con el bautismo de Juan. Y lo tremendo es el siguiente verso que dice, mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados. Es decir, es lo mismo que el hermano Gustavo nos compartió en esta mañana. Ellos desecharon la voluntad de Dios. Seguro habían escuchado, pero al no ser bautizado, dice que desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos. Y por otro lado, el pueblo y los publicanos justificaron a Dios o reconocieron la justicia de Dios siendo bautizados. Hay una primera etapa en el camino cristiano, y es que si confesamos con nuestra boca que el Señor, que Jesús es el Señor, y creemos que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Y yo lo creo, así es. Pero hermanos, eso es el inicio de la caminata. Eso es el inicio de la carrera, de una carrera donde vamos a necesitar la guianza de Dios, donde Él nos dirá, en tal punto gira por aquí, y aquí debes hacer esto para poder avanzar, y aquí debes girar a tal lado. Necesitamos tener un oído abierto, amén. Yo lo he dicho, uno actúa según las convicciones que tiene. Así somos todos nosotros. Según lo que yo creo, mis convicciones, así también soy consecuente yo con mis acciones. Y yo quiero creer que la voluntad de Dios es lo mejor para mi vida, amén. Para mi hogar, para nuestros hijos, para esta congregación. Que oigamos la voz de Dios, hermanos, no solo como palabras o sugerencias, sino, miren, nadie va a poder decir que no obedeció a Dios porque no tuvo gracia. Cuando Dios habla, viene gracia también. Viene su ayuda, viene su fuerza, que es perfecta, amén, en nuestra debilidad, porque somos débiles, pero su gracia nos hace fuertes. Pongámonos en pie, hermanos. Te creo, Jesús, te creo, Jesús, todo es posible, te creo, Jesús, te creo, Jesús.
Te pedimos más gracias, Señor, para agradarte, Padre, para alegrar tu corazón, Señor, para caminar conforme a ti te agrada, Señor, para guardar tus mandamientos, Señor, no solo de oídas, Señor, sino con nuestro actuar, Señor, con nuestros hechos. Te pedimos tu gracia, Señor, para agradarte, para alegrar tu corazón, Señor. Que nuestra vida glorifique tu nombre, Señor. Que nuestra vida honre tu nombre, Señor precioso. Y que al oír tu voz, tu palabra, Señor, amemos tu verdad. Amemos, Señor, lo que tú quieres para nosotros, Señor. Y que conforme a ello caminemos, Señor precioso. En esta mañana te decimos, te creemos, Señor. Te creemos con todo nuestro corazón, Señor precioso. Te creemos, Señor amado, te creemos a tu palabra. Creemos a tu verdad, creemos, Señor, a lo que tú nos dices. Y entendemos, Señor, que tu amor está sobre nosotros, Señor. Te creemos, Señor precioso, te creemos. Oh, hazte fuerte en nuestra debilidad, Señor. Hazte fuerte, Señor, en aquellas áreas en las que todavía flaqueamos. Te pedimos, Señor, que nos guíes y nos tomes de tu mano, Señor.